Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos un día más a este Propulsion Academy, en el que hoy os hemos preparado un material de primera calidad. ¿Y por qué destaco esto? Pues porque hablar de proteger nuestra información puede resultar, los que ya habéis conocido un poco este tema, puede resultar algo farragoso, o no ya farragoso, simplemente es que es un tema en el que hay que tener en cuenta muchos aspectos y eso requiere de tiempo. Pero como nosotros tenemos solo media horita, pues hemos hecho una selección de lo mejor, es decir, de los 10 consejos más importantes que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad y de compliance y cuando queremos que nuestra organización esté protegida. Así que para hablarnos de esto, el que se ha pegado aquí la currada de verdad de hacer esta selección de 10 tips y el que nos lo va a contar magníficamente es mi compañero José Rafael García. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Esperemos que la sesión sea de provecho y que podamos dar esos tips para que empecemos a ver de otra manera el tema de la seguridad, el cumplimiento y, bueno, empezar a arrancar de alguna manera con todo este tema. Bueno, entonces no estás mosqueado conmigo porque te he pedido que me resumas en media hora lo que cuentas en 4 horas normalmente. No sé si lo he resumido mucho, pero sí. Bueno, fenomenal, José. Por mi parte voy a presentarme también a todo el mundo. Mi nombre es Laura, trabajo en Encamina, en el Departamento de Comunicación y de Marketing. Y bueno, yo creo que la mayoría ya nos conocéis y ya sabéis que pensamos en colores, pero por si queda por ahí algún despistadillo y tenéis curiosidad, pues mi consejo es que entréis en nuestra web o en nuestras redes sociales y así entenderéis por qué decimos esto de que pensamos en colores. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a adentrarnos ya en el mundo de la seguridad y del compliance. Y vamos a empezar, José, con una visión general en la que nos cuentes las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos que es el momento de focalizarnos en la seguridad. Estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Ahora mismo la seguridad clásica estaba orientada a proteger mi perímetro, ¿no? Le pongo barreras a mi empresa, tengo mi perímetro de red y protejo, si yo protejo todo lo que tengo dentro, estoy seguro de que estoy protegido, tengo mi entorno securizado. Pero estamos en un modelo en el que estamos saltando a la nube, que tenemos nuestra información distribuida en diferentes dispositivos, accedemos a esa nube pues desde nuestro equipo de escritorio, desde nuestro dispositivo móvil, desde dispositivos incluso que son personales, no solo corporativos. Y entonces ese paradigma ha cambiado y el modelo de seguridad en el que tenemos que basarnos ya no nos vale el antiguo, al menos no nos vale al 100%. Hay que incorporarle otra serie de requisitos, de cosas a tener en cuenta a la hora de poder tener seguro todo el acceso a todo el contenido empresarial en todos los dispositivos y desde todos los lugares del mundo donde podemos acceder al mismo. Entonces, ese modelo, nosotros, pues, bueno, el que está en este momento, uno de los paradigmas que hay es el del Zero Trust, un modelo de confianza cero en respecto a los temas de seguridad, que luego un poquito más adelante lo vamos a comentar, y es en el que nos basamos un poco para poder cumplir todos estos objetivos que estaba comentando, ¿no? Son unos retos. Bueno, estará bien ver esos retos. Y otro aspecto bastante relevante que me comentabas, pues es el que tiene que ver con el licenciamiento. Según el tipo de licencias que tengamos, tendremos unas opciones u otras de seguridad. Correcto, sí. Si vemos el tema de licenciamiento, pues tenemos, esto es una foto global, ¿de acuerdo? De todos los servicios de seguridad y compliance que tenemos dentro de Office 365 y como podéis ver, pues dependiendo del tipo de licencia que tengamos, podemos hacer más cosas o menos cosas, ¿no? El tema de la seguridad para Microsoft es muy importante y hay cosas que las podemos hacer con un cierto tipo de licencia y hay otras pues que no podemos, ¿no? Si os fijáis, las que son de M365, sí, la de M365 E5 es la más completa, porque es la que incluye también tema de Intune, tema de licenciamiento de Windows 10, nos da prácticamente todas las características de seguridad y compliance. Y luego las que son de Office 365,
La más completa dentro de las mismas es la E5, obviamente, y luego tenemos la E3, que podemos hacer ciertas cosas, que podemos llegar a hacer, utilizar ciertos servicios en el ámbito de seguridad, ciertas herramientas, pero no todas. O las mismas, como podéis ver, hay algunas checks que los tenemos en la misma fila para los dos. Entonces, podemos utilizar ciertas capacidades en uno y unas capacidades extendidas con un licenciamiento superior. Entonces, entrando un poquito más en detalle, para ver, por ejemplo, la comparativa entre la E3 y la E5, por poner un ejemplo, ¿no? Como veis, tenemos el tema de Information Protection e Information Governance, que son comunes, ambas lo tienen, pero, por ejemplo, en la parte de Azure Information Protection, lo que podemos hacer con una E3 es sobre todo el etiquetado manual, ¿no? Entonces, si queremos etiquetado automático, pues ya nos tenemos que ir a un E5 o con un licenciamiento, incluso con licenciamiento concreto de Azure Information Protection. Y lo mismo, ¿no? Veis Discovery para poder buscar documentos y hacer el hold legal de esos documentos, pues tenemos en el E5 el Advanced Discovery que nos da más capacidades de búsqueda. En Data Loss Prevention lo tenemos casi completo en 1.3, pero si queremos aplicar esas políticas de DLP en chats de Teams, pues ya tenemos que irnos a un E5. Lo mismo, el Message Encryption lo tenemos el Advanced. Bueno, tenemos una serie de capacidades en uno y en el otro y obviamente pues cuanto mayor sea el licenciamiento, pues más servicios y más posibilidades tenemos, ¿no? Y si nos vamos ya a la parte de Azure AD, que también tenemos, dependiendo del licenciamiento, si tenemos Premium 1 o Premium 2, tendremos una serie de capacidades. Por ejemplo, Microsoft Cloud Security, que no lo tenemos completo con el Premium 1, como podéis ver aquí, tenemos unas ciertas capacidades. Sí tenemos el Conditional Access, que eso es una cosa que veremos más adelante. A nivel de compliance o de gobernanza de los grupos de Office 365, lo cual incluye los de Teams, pues tenemos las directivas de nomenclatura del grupo para ponerle un prefijo o un sufijo cuando creamos automáticamente a los equipos cuando se crean, limitar quién puede crear equipos en Teams, definir una directiva de expiración de un equipo en Teams. Es sobre grupos de Office 365, pero aplica para que lo entendamos a equipos de Teams. Y luego también tenemos algún otro servicio que también veremos un poquito rápido para adelante, pues en la parte de Identity Protection y Privilege Identity Management, que están orientados pues a proteger el acceso, en el caso del primero, a autenticar correctamente al usuario, y en el caso del segundo, a dar los permisos necesarios en el momento que se requiere a los usuarios, ¿no? Los permisos de administración, me refiero. Y relacionado con esto que nos decías hace un momento al principio sobre el cambio de paradigma que se ha producido, ¿verdad? Con una gran cantidad de ataques nuevos que han cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra mentalidad también, pues cambia también la forma de protegernos ante estos ataques y nos lleva al modelo que también comentabas de Zero Trust Security. Explícanos exactamente este modelo en qué consiste. Háblanos un poquito de él. Bueno, como vemos en la siguiente slide, hay tres puntos principales para tres principios, ¿no? Del modelo del Zero Trust. Pues verificar, y enlazado con eso que decíamos, ¿no? de ese nuevo paradigma, ¿no? Hay que verificar explícitamente la autenticación y la autorización para el acceso a todos los puntos que tengamos, ¿no? A nuestras aplicaciones, a nuestros datos, a nuestros dispositivos. Entonces hay que revisar siempre, asegurar, no dar por hecho que es el usuario correcto, en el sitio correcto, en la localización correcta. Hay que asegurarse que el dispositivo tiene los parches de seguridad que queremos, todo este tipo de cosas. También usar algo que ya he comentado rápidamente antes, que es usar el que tengamos el menor privilegio de acceso posible. Es decir, dar el acceso a los usuarios para el momento en que lo necesitan y sobre el rol o la tarea que necesitan en cada momento, para asegurarnos de que no tenemos siempre acceso global o un acceso a nivel administrativo muy grande de forma perpetua, ¿no? Si no es necesario. Y el último punto es asumir, dar por hecho que vamos a tener una brecha de seguridad, que en un momento u otro eso va a pasar. Entonces tenemos que protegernos para que, dando por hecho que vamos a tener un agujero de seguridad, pues que eso no
nos cause el menor daño posible, ¿no? Que se quede lo más encapsulado y centrado en el punto en el que tenemos la brecha y que eso no permita al atacante hacer saltos laterales y obtener acceso pues, a otros usuarios, a dispositivos o a otros puntos de la organización, ¿no? O acceso a datos confidenciales. Entonces, estos componentes del modelo de seguridad, del Zero Trust, pues están basados en la parte de identidades, los dispositivos, el acceso a datos, acceso a aplicaciones, infraestructura y red, ¿no? Entonces, las identidades, lo que comentábamos antes, hay que siempre verificar, ¿no? y asegurarnos que el usuario es el correcto y tenemos que asegurar que es la persona la que está, el usuario que estamos diciendo es el que es, ¿no? Que no ha habido un atacante que ha suplantado su identidad. Respecto a los dispositivos, lo mismo, pues asegurarnos que los dispositivos cumplen la normativa de cumplimiento que nosotros definamos para los mismos, ¿no? Los que son corporativos, pues sabemos que los vamos a tener más o menos controlados, pero incluso los que son no administrados, los dispositivos personales, pues requerir una cierta versión del sistema operativo, ya tanto sea de Android o de iOS, que se acceda desde un tipo de navegador, que tenga cierto parche de seguridad, todo este tipo de cosas. Respecto a las aplicaciones, lo mismo, ¿no? Hacer un seguimiento de las aplicaciones que se están usando, descubrir que las aplicaciones que a lo mejor no tenemos controladas desde el departamento de IT, que los usuarios a lo mejor están usando Dropbox sin que nosotros lo sepamos, que es lo que se conoce como Shadow IT. Entonces, asegurar también pues el acceso a esas aplicaciones, los permisos que tienen los usuarios sobre las mismas. Respecto a los datos, lo mismo, ¿no? Asegurar que los usuarios acceden a la información de forma correcta, que esa información, si sale de la compañía, que va a estar protegida, que no va a poder abrir alguien un documento confidencial aunque salga fuera, aunque sea de forma ya no necesariamente malintencionada, sino a lo mejor por un descuido, pues asegurar que esa información no se puede abrir por alguien que no tenga permisos para ello. Tema de infraestructura, pues usar la telemetría que tenemos dentro de los diferentes cortafuegos, dentro de nuestros sistemas de red, para detectar si ha habido algún ataque dentro de la organización y hacer una monitorización siempre de esa infraestructura. Y con el tema de las redes, pues lo que comentaba antes, no pensar que porque estamos, todo lo que esté dentro de nuestro perímetro, ¿no? De nuestra red perimetral, de ahí para adentro está protegido per se, sino que hay que asegurar esas comunicaciones internas también, pues por ejemplo, encriptando las comunicaciones internas, aplicando algún tipo de encriptación. Perfecto, entonces te has basado en este modelo del Zero Trust para extraer los 10 tips que tenemos que ver, ¿no? Bueno, pues vamos con el primero, si te parece, el que habla de proteger nuestras privileged accounts. Sí, lo que comentaba antes, ¿no? Las cuentas administradas, las cuentas de los administradores, pues también obviamente son las que tienen mayores permisos y si alguien se hace con ellas, pues puede hacer mucho daño dentro de la organización. Entonces hay que protegerlas adecuadamente. Pues hay una serie de recomendaciones, como por ejemplo, limitar el número de cuentas dentro de la organización que son del tipo Global Admin, que es, bueno, es el máster del universo, ¿no? El Global Admin puede hacer cualquier cosa dentro del tenant. Pues que no per se todos los usuarios, todo el equipo de IT tenga a lo mejor las de Global Admin, ¿no? Que sean, la recomendación está entre 4 o 5, dependiendo del tamaño de la organización. Ligado con eso también, que los usuarios que tengan esa cuenta de Global Admin que no la usen para su día a día, ¿de acuerdo? Sino que tengan dos cuentas, la cuenta de Global Admin y su cuenta de usuario normal, que trabajen normalmente con su cuenta de usuario normal, con el acceso que tengan y que para cuando necesiten hacer alguna tarea administrativa se loguen con la otra cuenta, pero que no estén trabajando siempre con esa, ¿no? Porque es un riesgo, si hay alguna brecha de seguridad, de que si están logados, pues puedan acceder a esa cuenta administrada. Y luego lo que comentaba antes, si no todos los usuarios del departamento de IT o incluso usuarios de negocio que puedan acceder a ciertas partes de la administración central de Office 365, hay un montón de tipos de roles dentro de Office 365, ¿no? Incluso lectura de informes, los administradores de Excel, administradores de SharePoint, visor de no sé qué. Entonces, usemos esas cuentas, ¿no? Esos roles.
Y por último, también muy importante, activar MFA, ¿no? El doble factor de autenticación para las cuentas administradas. Estupendo. Pues vamos con el segundo tip que nos has preparado y que por lo que veo aquí habla de securizar la autenticación. Sí, Más en este punto. Esto, pues, bueno, volviendo sobre el tema del Zero Trust, todo esto que acabamos de comentar, comentaba eso de los usuarios, ¿no? Que es muy importante securizar y estar seguros de la identidad, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, es muy importante que los usuarios los usuarios administradores tengan autenticación MFA y es más que recomendable que también la tengan todos los usuarios dentro de la compañía, este doble factor de autenticación. Y aún más, si es posible habilitar la autenticación sin contraseña, passwordless, pues muchísimo mejor aún, ¿no? En el sentido de poder utilizar, por ejemplo, para logarnos dentro de nuestro equipo con Windows 10, Windows Hello, o para logarnos utilizar el Microsoft Authenticator, que lo podemos usar también para MFA, pero nos puede enviar un token, por ejemplo, como se ve en la imagen, ¿no? Un número en el que nosotros tenemos que utilizar para logarnos en los sistemas, o incluso utilizar una llave, un sistema de FIDO, que al final es un token de hardware, que nos sirve para autenticarnos, ¿no? Cuando arranca el equipo ponemos ese token y nos identifica dentro del mismo, ¿no? O incluso dentro de las aplicaciones. Entonces eso nos da una capa de seguridad superior porque no, además me está autenticando a mí o con algún dispositivo que es mío y no requiere de que yo esté introduciendo la contraseña. Y otro punto importante, José, que has destacado es el de adoptar una política de contraseñas moderna. ¿Qué quiere decir esto? Sí, esto es una cosa que recomienda Microsoft y bueno, lo que indica es que por la experiencia, al final, si lo que tenemos que intentar es hacer que los usuarios puedan recordar fácilmente las contraseñas, pero sin usar las contraseñas típicas que estamos utilizando día a día, ¿no? Entonces, requerir al menos que las contraseñas tengan 8 caracteres para que sean lo suficientemente largas y complejas, pero mucho más largas no, porque entonces al final los usuarios eligen contraseñas predecibles o las guardan en archivos o las guardan en un POSIX encima del portátil. También deshabilitar las reglas de vencimiento para que no nos caduquen las contraseñas, porque entonces llega a que los usuarios, quien no ha usado, ¿no? Mi contraseña es mi contraseña y luego es contraseña 01, cuando me la vuelven a pedir que me la cambie la 02, la 03, al final eso facilita también que sea descubrir las contraseñas, ¿no? Y lo mismo que con la requisito de composición de caracteres, de que sustituyo, por ejemplo, ciertos caracteres por números, por ejemplo, una S por el símbolo del dólar, la I por el 1, cosas de este tipo que hacen también que para un atacante pues le sea bueno, no sencillo, pero bueno, que tenga ya una serie de patrones sobre los que intentar descubrir contraseñas. Es una recomendación, pero a veces no es posible, porque sí que es verdad que a veces, dependiendo de nuestro tipo de negocio, nos hemos encontrado con clientes que por temas de auditoría, el auditor le obliga a que utilice estas reglas. Entonces, no siempre es posible, pero es una recomendación de Microsoft. Bueno, que sepas que estoy segura de que nos acabas de desmontar a muchos todas las contraseñas que tenemos en nuestros dispositivos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con el cuarto consejo que nos has preparado y que es el que hace referencia a algunas recomendaciones para bloquear las aplicaciones legacy. Sí, a ver, hay una serie, con la autenticación moderna, basada, por ejemplo, en OAuth, ¿no? Nos permite que nuestras aplicaciones, bueno, que el acceso, como hemos comentado antes, nuestra autenticación sobre el tenant de Office 365, pues pueda tener MFA, por ejemplo, y acceso condicional, pero incluso podemos desarrollar aplicaciones a medida. O sea, yo hago una aplicación que está basada en OAuth y puedo hacer que esa aplicación pues, pueda utilizar también pues, el acceso condicional o que podamos implementar MFA para acceder a esa aplicación. Entonces, obviamente esto le da muchísima más seguridad a esas aplicaciones modernas. Entonces, dentro de la medida de lo posible, pues hay que evitar utilizar protocolos antiguos o accesos de autenticación, pues o directamente contra la heredad o, bueno, usuario y contraseña contra una base de datos. Y estos protocolos que son sobre todo de correo, protocolos antiguos, el POP3, el IMAP, lo mismo. Pues si habilitamos
o configuramos, como decimos aquí en el segundo punto, configuramos SharePoint y Exchange Online para utilizar la autenticación moderna, porque podemos o estamos seguros de que no tenemos ningún cliente, no estamos utilizando una versión de Office, como puede ser Office 2010, que utiliza la autenticación clásica sí o sí, sino que podemos utilizar algún software de Office más moderno que utiliza la autenticación moderna, pues podemos quitarla, ¿no? Si no estamos seguros, pues a veces tenemos que ver si tenemos alguna aplicación dentro de la organización que la necesita este tipo de autenticación legacy. Y bueno, al final es ver un poco qué estamos utilizando o no estamos utilizando para ver si la podemos activar o no la podemos activar. Pues vamos con el quinto punto que has preparado, bloquear los puntos de entrada de autenticación no válidos. Sí, esto que suena tan rimbombante, ¿no? Al final es asegurar, ¿no? Lo que decíamos, asegurar que el usuario está entrando el usuario adecuado con el dispositivo adecuado en la aplicación adecuada. Y eso lo podemos hacer utilizando el Azure AD o el Conditional Access, porque podemos validar que un usuario, pues si puede acceder o se pueda logar en la organización, pues solo si está dentro de la organización. Si está fuera, por ejemplo, en nuestra casa, aunque en el momento de la pandemia pues nos ha obligado mucho a salir de una casa, pero podríamos haber indicado que si estamos en casa tenemos que utilizar MFA, y si estamos dentro de la organización, para que no nos pida el MFA tan a menudo, pues a través de las IP públicas sabemos que estamos dentro de las oficinas y no le pedimos MFA, ¿no? Entonces, ese tipo de condicionantes los podemos los podemos aplicar con políticas y de conditional access, y poder asegurar que el usuario pues está accediendo a donde debe, que es el usuario que debe, y con dispositivos que son, pues, por ejemplo, que estén enrolados dentro de la organización, ¿no? Pues estamos viendo ya el sexto consejo, el de implementar Azure Identity Protection. Claro, esto es un paso más respecto al anterior. Con el Conditional Access pues tenemos una serie de condiciones que podemos validar para asegurarnos que es el usuario adecuado. Con el Identity Protection es un pasito más, ¿no? Aquí estamos metiendo inteligencia artificial, estamos metiendo el Machine Learning, una parte de Machine Learning que está aprendiendo del comportamiento de cada uno de los usuarios, de a qué hora se loga, dónde se loga, qué aplicaciones utiliza, y además es capaz de generar de validar, ¿no? Y de estimar el riesgo de acceso del usuario, si es un riesgo medio, un riesgo bajo o un riesgo alto. Y este riesgo lo valida dependiendo de pues, el rol del usuario, el grupo de seguridad en el que está, de qué tipo de cliente, o sea, de qué dispositivo está accediendo, desde qué localización, cuándo fue la última vez que se logó, el tipo de dispositivo, si es compliance, si lo tenemos enrolado, si tiene los últimos parches de seguridad. Entonces, por ejemplo, nos permite el Identity Protection el descubrir lo que se llaman viajes imposibles, ¿no? Si yo tengo un usuario que el sistema ha detectado que se ha logado a las 9 de la mañana desde su oficina o desde su casa, y luego a las 9:30 le llega otro intento de login desde China, y obviamente con otra IP diferente, en media hora, pues eso el sistema lo detecta como lo que se conoce como un viaje imposible. Dice, en media hora esta persona no ha podido viajar de España a China, y lo que parece es que alguien desde China está intentando acceder con sus credenciales, ¿no? Entonces, nosotros, según ese riesgo, esto lo va a detectar como un riesgo alto, y nosotros podemos decidir, según el riesgo que se detecte el sistema, pues, por ejemplo, bloquear el acceso directamente, bloquear el usuario, requerirle que se logue pero con MFA. Entonces, podemos aplicar una serie de políticas un poquito más elaboradas a la hora de permitir ese acceso, ¿no? Pero esto solo lo podemos hacer con ese pasito más, ¿no? Que sería Identity Protection. Perfecto, pues seguimos avanzando y vamos con el séptimo consejo que nos has preparado, que es el de implementar el control de accesos a roles y a tareas. Esto también nos puede ahorrar algún dolor de cabeza, ¿no?
Claro, haciendo todos estos temas de seguridad, sobre todo los roles administrativos, ¿no? El primero, Privilege Entity Management, que es de Azure, lo que hace es, se activa un rol, ¿de acuerdo? Yo le doy un rol determinado, estos permisos que comentaba antes, ¿no? Pues eres el administrador de Change, o eres el administrador de SharePoint, o eres lo que sea, ¿no? Hay un montón de roles dentro del ecosistema de Microsoft 365 a nivel de administración, y nosotros le damos ese rol durante un tiempo determinado y con una aprobación, ¿no? Alguien tiene que aprobar el que se le dé ese rol a una persona. Y el Privilege Access Management es parecido, lo que pasa que no es de Azure AD, sino que necesita una licencia E5, y lo que hace es dar un control, un acceso sobre ciertas tareas de administración, no ya sobre el rol, sino ejecutar una tarea concreta de administración dentro de Office 365. Si os fijáis en la imagen, los dos roles están a la vez, o sea, yo puedo usar las dos cosas a la vez. No es que o uso una o uso otra. Dependiendo de lo que tengamos que hacer, le puedo dar permisos a un usuario para realizar una tarea determinada, o le puedo dar un rol determinado de seguridad de administración durante un tiempo determinado. Depende de lo que haya que hacer. Ambos son complementarios y pueden vivir. Necesitamos los dos licenciamientos, eso sí. Perfecto. Estamos ya en los últimos minutillos, estamos ya acabando, sí, pero aún nos quedan algunos tips. En el octavo, aquí nos muestras diferentes opciones de seguridad que tenemos para proteger la información. Claro, aquí es lo que comentábamos también en el modelo Zero Trust de asegurar el acceso, asegurar que nuestra información está protegida, que nuestro dato resida donde resida, porque podemos tenerlo en nuestro equipo, puede estar en la nube, lo podemos acceder desde un dispositivo móvil, da igual que esté siempre protegido, ¿no? Entonces tenemos ciertas herramientas, ciertos servicios dentro de la plataforma de Microsoft 365, como puede ser Azure Information Protection, que nos permite etiquetar los documentos de forma manual o automática, e incluso encriptarlos para que solo ciertos usuarios lo puedan ver, con lo cual si yo me llevo un documento encriptado y lo saco con un USB y me lo llevo a otro lado, nadie lo va a poder ver más que la persona o grupo de personas que tengan acceso. Con Information Protection podemos aplicar políticas de DDP, de Data Loss Prevention, que vimos antes, para no permitir el acceso a contenidos que tengamos dentro de la plataforma, pues dependiendo de alguna característica de algún tipo de documento en concreto, etiquetas y políticas de retención, que esto es más de compliance, ¿no? Si yo necesito retener un contrato durante 5 años, pues le puedo aplicar etiquetas o políticas de retención. Con Microsoft Cloud Security, pues esto es lo que veíamos de un poco del Shadow IT. Yo puedo gestionar o puedo revisar las aplicaciones que tengo dentro de nuestro ecosistema, gestionar el acceso a las mismas, incluso combinando con otro tipo de servicios. Lo puedo combinar con Azure Information Protection para aplicarle una etiqueta de seguridad. Lo puedo combinar con Conditional Access, y luego con Windows Information Protection lo que tenemos es aplicar esas políticas de DLP, pero dentro de Windows 10, ¿de acuerdo? Al final es el servicio que nos permite pues detectar si estoy copiando algún contenido sensible de la compañía. Por ejemplo, lo estoy intentando copiar en mi Gmail y entonces me lo bloquea, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer con Windows Information Protection, por ejemplo. Pues un gráfico muy útil, la verdad. Y ya vamos con el penúltimo punto, en el que nos recomiendas que los usuarios puedan gestionar de forma autónoma ciertas funcionalidades. ¿Por qué es tan importante esta recomendación, José? Bueno, esa es una recomendación porque a veces, pues bueno, por cultura o por temas de licenciamiento también no siempre es posible habilitar todo esto que comentamos aquí, pero la idea es descargar un poco a IT también de esa gestión y que sea el propio usuario el que sea capaz de resolver los problemas más comunes que pueda tener. Entonces, por ejemplo, el primero, el que yo pueda recuperar mi contraseña, ¿no? El Self-Service Password Reset, que yo pueda recuperar la contraseña, pues obviamente va a ahorrar muchas llamadas al CAU, ¿no? Para solicitar, pues se me ha olvidado la contraseña, ahora reseteámela, que no me acuerdo, ¿no? Si los usuarios pueden gestionar, pueden pedir, pueden generar ellos grupos de Office 365, equipos en Teams o sitios de SharePoint, o al menos tienen un flujo para poderlo pedir, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Para que se generen automáticamente. Y luego tenemos el último punto, que es el Access Reviews, que también requiere de un licenciamiento de un P2, si no recuerdo mal,
que lo que nos permite es que los usuarios, tú le puedas indicar a los propios usuarios de un equipo en Teams que cada cierto tiempo los propietarios de ese equipo validen que los miembros del equipo son los adecuados y decir, pues este ya no tiene que estar porque ya no está trabajando en el proyecto, por ejemplo. Fenomenal. Pues vamos ya concluyendo, vamos con el último consejo que nos has preparado y en el que nos instas a que revisemos el nivel de seguridad que tiene nuestro tenant de Office 365. Sí, el punto 10 sería revisar un poco los dos paneles que tenemos, que son el Secure Score y el Compliance Score. Entonces, en el Secure Score, como su nombre indica, pues nos da, en ambos casos nos dan una puntuación, en este caso la puntuación de seguridad, comparándolo con organizaciones de nuestro mismo tamaño y en nuestra misma industria. Y dependiendo también del licenciamiento que tengo, nos da una serie de acciones para mejorar nuestra seguridad. Suelen ser pocas acciones, está bien revisarlo, normalmente son 17, 20, o sea, es un número razonable que podemos ver, no todas a lo mejor las podemos cumplir o no todas en un momento determinado, pero está bien revisarlas para ver cuáles son las que nos pueden ayudar más a mejorar nuestra seguridad dentro de la organización. Y respecto al Compliance Manager, tiene un compliance score también, lo mismo, pero en el punto de cumplimiento, ¿no? En el aspecto de cumplimiento. Aquí sí que hay muchísimas más, o sea, tenemos muchísimas acciones a realizar, además se van revisando, es decir, acciones que a lo mejor nosotros teníamos como cumplidas, Microsoft con el tiempo va cambiando lo que se tiene que cumplir, por ejemplo, para cumplir GPDR hay un montón, ¿no? Hay 100 a lo mejor. Pues a lo mejor con el paso del tiempo va cambiando alguna Microsoft y nos cambia el score. Algo que teníamos cumplido, ahora no lo cumplimos del todo porque han añadido una más o han quitado una que cumplíamos porque ya no aplica, lo que sea. Entonces eso hay que estar revisándolo. Y lo mismo, yo aquí me enfocaría ya no a revisarnos las 400 o 300 que podemos tener, sino a mirarlo por grupos según las soluciones, ¿no? Las de Azure Information Protection, las de Windows, las de identidad, nos las tienen agrupadas, entonces sería enfocarnos un poco en las que nos interesan más, a no ser que tengamos que cumplir alguna ISO o tengamos que cumplir GPDR al 100%, y tengamos que utilizar una de las que nos apliquen, ¿no? Pues tenemos que ir concluyendo, José. Sí que es verdad que hay una pregunta que nos hace uno de los asistentes, así que te la voy a trasladar para ver si podemos darle respuesta. Nos preguntan de qué manera o cómo podría gestionar todas estas políticas de seguridad. A ver, estos paneles de aquí que tenemos es una ayuda, es decir, con el Compliance Score y el Secure Score, aquí tenemos individualmente todas las acciones a cumplir. Algunas de las que yo he comentado hoy, activar MFA, tal, esas acciones salen aquí, salen en el Compliance Score y en el Secure Score. De hecho, incluso hay acciones que son de seguridad, pero que también pueden ser de compliance por tema de GPDR. Y en el momento en que yo cumplo la de, por ejemplo, activar MFA para los usuarios, me suma puntos en los dos scores, ¿de acuerdo? En el Secure y en el Compliance. Entonces, es una forma de ver de poder hacer un seguimiento a estas acciones que podamos nosotros haber decidido implementar viendo lo que tenemos y que nos va a ir subiendo nuestro score, ¿no? Es una forma de, si no he entendido mal la pregunta, de poder hacer un seguimiento, ¿no? De todas estas acciones que tenemos dentro de nuestras posibilidades. Bueno, pues esperemos haber dado respuesta a esta persona que lanzaba su pregunta. Y bueno, José, hasta aquí. Ha sido una sesión súper completa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a vosotros. Espero que haya sido de interés. La he comprimido, como tú decías, todo lo que he podido. Me he pasado el tiempo, pero bueno, ahí casi. Pero bueno, creo que al menos para que se puedan ver que hay muchas cosas a hacer, hay algunas relativamente sencillas, y que podemos cumplir. Yo como tip general diría MFA, activar MFA a los usuarios. Eso nos da bastante, nos sube nuestra puntuación de seguridad, por así decirlo, bastante, y nos permite garantizar la seguridad o al menos la autenticación de que el usuario que está accediendo a nuestro sistema es el usuario correcto. O sea que al final hemos dado 11 tips, ¿eh? Este ha sido de regalo. Bueno, sí. En cualquier caso, ha sido pues, una sesión muy valiosa, estoy segura, para todas las personas que deseen mejorar en sus niveles de seguridad o planificar acciones futuras en este sentido. Así que esperamos que todos la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, podéis dejarnos vuestra opinión en la encuesta que os acaba de dejar Nuria en el apartado de preguntas y respuestas y así nos ayudáis a mejorar
para las próximas sesiones. Nosotros, por nuestra parte, volveremos la semana que viene hablando de aplicaciones de Intune para los entornos de teletrabajo. Y para eso me voy a traer a otro crack de Encamina, que es Vicente Civera. Así que os esperamos a todos la semana que viene. Adiós, hasta pronto. Hasta luego, adiós.